El sol aún no había salido del todo, pero ya brillaba con cruel intensidad sobre Acapulco. Era el calor sofocante del verano, y la ciudad latía como un corazón desbocado. Las calles estaban en silencio, pero los rumores comenzaban a extenderse. En las esquinas, en los bares con poca luz e incluso en el mercado, las noticias circulaban como veneno en el viento. 12 miembros de una de las facciones más temidas de la ciudad estaban muertos. Y en medio de todo este caos, el nombre que ahora todos susurraban, con miedo y reverencia, era el de Ana María. No era nadie importante, al menos no hasta ese fatídico día. Una vendedora de burritos, de sonrisa amable, voz suave y un pequeño puesto de comida al borde de la carretera. Nadie la habría notado si no fuera por el sutil poder que, sin saberlo, poseía. Pero algo cambió, y ese día, la sencilla vendedora de burritos se convertiría en una leyenda de muerte. Ana María y supervivencia. No sabía que el veneno que había puesto en los burritos esa mañana no era solo una mezcla de especias como tantas otras. No sabía que, al preparar la salsa picante con ese toque especial de chile, estaba forjando el destino de 12 hombres, todos pertenecientes al cártel más brutal de Acapulco. No sabía que su vida, hasta entonces tranquila, terminaría convirtiéndose en una pesadilla. Pero lo que Ana María no sabía, y lo que los hombres del cártel jamás imaginaron, era que el vendedor tenía una razón mucho más personal para actuar así. El veneno no fue colocado allí por casualidad, fue un acto de venganza. Y como la vida tiene sus propios caminos tortuosos, el veneno no solo se extendió por los cuerpos de los 12 hombres, se extendió por el propio destino de Ana María, trastocando su vida. Y todo comenzó semanas antes, cuando se enteró del asesinato de su hermano. Su hermano, un simple mecánico, había sido capturado, secuestrado y torturado hasta la muerte por error. Los asesinos no eran hombres comunes. Eran los mismos hombres que en ese preciso instante se disponían a saborear los burritos que ella preparaba con tanto esmero. Eran los monstruos que habían destruido a su familia. Ana María no era una heroína. No se consideraba una. Era solo una mujer con el corazón roto, intentando sobrevivir en un mundo que solo le ofrecía dolor y desesperación. Pero ese día, con el veneno goteando lentamente de su mano, Ana María tomó una decisión. La decisión de que, si su hermano no era vengado, si ella no actuaba, jamás podría volver a vivir consigo misma. Había oído historias sobre el cártel, sobre sus víctimas, sobre cómo se habían vuelto inmunes a la justicia. Lo que Ana María no sabía era que esa misma impunidad la llevaría a ser perseguida hasta los confines de la ciudad. El veneno que había preparado no bastaría para silenciar los gritos de una sociedad que ahora la buscaba desesperadamente. Cuando comenzaron a aparecer los primeros signos de envenenamiento, la ciudad se sumió en el caos, pero no solo por las muertes. Las consecuencias para Ana María serían inconmensurables. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que no sabía era que esa mañana no solo estaba destruyendo a esos hombres, sino también abriendo las puertas a un destino impredecible para ella misma. El tiempo pasó rápido. En poco más de una hora, los 12 miembros de la facción estaban muertos. Sus cuerpos se encontraban esparcidos por Acapulco como piezas de un rompecabezas macabro. Pero Ana María no estaba en ninguno de esos lugares. Ya se había desvanecido como una sombra, tan rápido como había aparecido. Y aquí es donde la historia da su verdadero giro, porque en una ciudad dominada por el miedo, las facciones y el crimen, las cosas no siempre son lo que parecen. Ana María se vio obligada a vivir escondida, vagando por los oscuros callejones y calles de la ciudad, huyendo de una facción furiosa y, al mismo tiempo, lidiando con el peso de lo que había hecho. Fue más que una huida física. Fue una huida emocional y psicológica de sí misma,
de lo que se había convertido, de lo que había hecho. Pero mientras Ana María corría, la ciudad se preguntaba, ¿qué quiere ahora? Huía de algo que no podía controlar, pero al mismo tiempo no podía escapar de lo que la vida le había impuesto, un destino que, por cruel que fuera, la transformaba a cada paso. No había vuelta atrás. Y fue allí, en la soledad de una noche interminable, con las sombras de la ciudad abrazando su alma, que Ana María tomó la única decisión posible: no rendirse. Se convertiría en la cazadora más grande y despiadada de la ciudad. Ya no huía, sino que cazaba a quienes destruyeron su vida y su sueño de justicia. La búsqueda de venganza y la reconstrucción de su identidad comenzaron allí, en el corazón de Acapulco, donde el olor a burritos se mezclaba con la sangre de sus víctimas. Pero, en medio de todo esto, la única pregunta que quedaba era: ¿podría Ana María afrontar las consecuencias de sus actos? Había sido empujada al abismo de la violencia, pero ¿podría encontrar una salida sin perderse por completo? Para descubrir cómo se desarrolló todo, para seguir la historia de Ana María y los emocionantes giros que vendrán, suscríbete al canal ahora. Solo así podrás seguir recibiendo historias como esta, intensas y conmovedoras, con finales que llegan al corazón y perduran en la memoria. La vida de Ana María nunca volvería a ser la misma. La venganza que anhelaba con tanto fervor era solo el comienzo de un viaje aún más profundo. En su búsqueda de justicia, se topó con los rincones más oscuros del alma humana y al mismo tiempo con el amor y la redención. La violencia que desató en las calles de Acapulco no fue solo una reacción al mal que sufría, sino una puerta abierta a sus propias cicatrices, aquellas que había intentado olvidar durante tanto tiempo. Mientras la ciudad a su alrededor se reorganizaba, Ana María, ahora convertida en una figura casi mitológica, comenzó a preguntarse si lo que había hecho realmente había valido la pena. ¿Encontraría perdón o la consumiría la misma venganza que había causado? Y fue con esta duda, martilleando su mente, con la valentía de quien no tiene nada que perder, que Ana María enfrentó el futuro. Sabía que, al final, las facciones se disiparían y la verdad saldría a la luz. Quizás el amor ya no sería una opción para ella, pero la libertad aún estaba a su alcance. Al final, Acapulco pagó el precio de todo esto, porque no todo lo que se hace por venganza conduce a la salvación. Si tú también quieres seguir enamorándote de historias como esta, historias que nacieron para ser sentidas, suscríbete al canal, porque el amor y el dolor van de la mano, y solo aquí encontrarás finales que llegan al alma. Ahora, cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Deja tu comentario y comparte la historia de Ana María con tus amigos. Lo que nadie sabía, mientras el nombre de Ana María corría como la pólvora en Acapulco, era que no estaba sola. En medio de su huida y del caos que ella misma había provocado, una fuerza mayor la vigilaba, una fuerza invisible que, de alguna manera, la preparaba para lo que estaba por venir. Las calles de la ciudad, antes solo un escenario de dolor y pérdida, se convertían ahora en el campo de batalla de una guerra silenciosa, librada no con armas, sino con secretos, lealtades rotas y los ecos de un pasado que se negaba a morir. Lo cierto era que, antes de convertirse en vendedora de burritos, Ana María había vivido una vida diferente. Una vida donde la violencia y el narcotráfico no la habían tocado. Había sido una mujer sencilla, de sonrisa fácil y un corazón lleno de sueños. Pero, como les sucede a muchas mujeres, no previó los tortuosos caminos de la vida. El destino la empujó a ese mercado improvisado, donde servía sus burritos con la misma dignidad que mostraba a sus amigos y familiares. No era una mujer de la calle, pero terminó formando parte de su propia historia,
Y cuando la tragedia la golpeó, como un rayo que destruyó todo a su paso, encontró en sí misma una fuerza que jamás imaginó poseer. En aquellos días, cuando sus ojos estaban fijos en el cadáver de su hermano, cuando vio cómo le arrebataban la vida de forma tan brutal e inhumana, Ana María supo que no habría vuelta atrás. Algo en su interior se había roto, pero lo que siguió fue una transformación, una fuerza inconmensurable que ni siquiera los hombres más temidos de la ciudad podrían haber previsto. La venta de burritos, que antes parecía insignificante, se había convertido en una verdadera estrategia. Ana María sabía que sus acciones tendrían repercusiones, pero no temía las consecuencias. Porque en ese momento se había convertido en algo más que una simple vendedora. Se había convertido en un símbolo de resistencia. Había aprendido que el sistema que había matado a su hermano ya no podía existir sin pagar un precio. Cada paso, cada movimiento, parecía guiado por algo superior a ella. Era como si el mismísimo viento de Acapulco la acompañara, susurrándole respuestas, mostrándole los caminos que debía seguir. Mientras la ciudad se reorganizaba, con facciones que buscaban a los responsables de las muertes de los suyos, Ana María se convirtió en una leyenda. En rincones oscuros, en las mesas de los bares, entre conversaciones susurradas, su nombre seguía sonando. Y con él surgió el mito, el vendedor de burritos que derribó un imperio del terrorismo. Pero Ana María, a pesar de todo lo que había hecho, no buscaba reconocimiento. Sabía que si los hombres del cártel no la atrapaban, otros lo harían. La ciudad entera estaba en llamas, con facciones luchando por el control, y una mujer solitaria en el centro de todo, armada no con armas, sino con una valentía que ninguno de los hombres podía comprender. Y fue dentro de esta compleja red de lealtades y traiciones que Ana María se topó con alguien inesperado. Su nombre era Ricardo Ricardo, un exmiembro del cártel que se había alejado de la violencia tras perder a su esposa en un tiroteo. A diferencia de los demás, podía ver lo que se escondía tras el odio y la venganza. Vio en Ana María el mismo dolor que lo atormentaba, la misma necesidad de justicia, no por la fuerza, sino por la verdad. Y al conocerla, Ana María comprendió que quizás, solo quizás, había algo más allá de la venganza. Existía la posibilidad de un nuevo comienzo. De un amor que, aunque nacido de las cenizas de la tragedia, podía florecer. Pero el destino, como siempre, no se desviaba fácilmente de su curso. Ana María y Ricardo sabían que el peligro siempre estaba a un paso, que en cualquier momento podían ser atrapados por los mismos monstruos que habían destruido sus vidas. Pero, aún así, el amor comenzó a florecer entre ellos, tímido al principio, pero fuerte como una tormenta. Juntos comenzaron a idear un nuevo plan. Un plan no solo para sobrevivir, sino para acabar con el régimen de terror que el cártel había impuesto en Acapulco. Sabían que no luchaban solo por sí mismos, sino por todas las víctimas, por todos los que aún vivían en las sombras y temían a la muerte a diario. La venganza de Ana María se transformaba ahora en un movimiento por la libertad, y el amor que comenzaba a florecer entre ella y Ricardo se convertía en el combustible que necesitaba para seguir adelante. Pero el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. Las calles de Acapulco estaban invadidas por fuerzas que buscaban venganza por la muerte de sus miembros. Facciones rivales se unieron para cazarla, y Ana María y Ricardo sabían que el tiempo se agotaba. Cada movimiento, cada paso podía ser el último. Y fue en uno de esos momentos de tensión que tomaron una decisión. Enfrentarían lo que quedaba del cártel, desmantelándolo pieza por pieza, hasta que no quedara nada. Con esto, Ana María quería más que justicia. Quería libertad, la libertad de vivir la vida que le habían arrebatado, la libertad de amar.
Esa noche, bajo la oscuridad de las montañas que rodeaban Acapulco, Ana María y Ricardo marcharon hacia el cuartel general de la facción. Sus pasos resonaban en las calles vacías, pero su corazón latía con una intensidad que casi la hizo dudar de su propia cordura. Pero al ver a Ricardo a su lado, supo que no había vuelta atrás. El enfrentamiento resultante fue brutal. La sangre y el sudor se mezclaron en las aceras y callejones de la ciudad. Pero al final, tras mucha lucha y sacrificio, el imperio del cártel cayó. No por una gran guerra, sino por un simple pero poderoso acto de valentía, por la unión de dos almas que, contra todo pronóstico, encontraron algo que nadie más creía posible: la esperanza. Acapulco, entonces, experimentó un cambio. No por las armas ni la violencia, sino por la determinación de Ana María y Ricardo. El amor que surgió de las cenizas de la venganza transformó no solo sus vidas, sino la ciudad entera. E incluso después de todo lo que habían enfrentado, Ana María sabía que su mayor reto estaba por venir: vivir la vida que finalmente era posible para ella junto a Ricardo, en paz. Ahora, imagínate viviendo cada momento de esta historia de amor, valentía y redención. Si quieres seguir historias intensas y emocionantes con finales conmovedores, suscríbete al canal. Solo así podrás seguir disfrutando de estas historias hechas para sentir. Ahora, déjanos saber, ¿desde qué ciudad nos escuchas? En los comentarios, comparte tu opinión sobre el viaje de Ana María y Ricardo y cuéntanos cómo esta historia te tocó el corazón. Ana María y Ricardo, ahora libres del yugo de las facciones y de la pesadilla que había dominado sus vidas, se encontraron en un momento casi inimaginable. Acapulco, la ciudad que había sido un campo de batalla, comenzaba a respirar un aire más ligero, pero esta ligereza era frágil, como el primer aliento de quien escapó de la muerte y aún necesita sanar de las heridas invisibles que la vida le infligió. Tras la caída del cártel, Acapulco se transformó, pero las cicatrices estaban en cada esquina. La gente aún se miraba con recelo, como si la guerra pudiera volver en cualquier momento. Ana María lo sabía. Había sido parte de todo, pero de alguna manera sentía que la ciudad aún podía resurgir. Las cicatrices no tenían por qué ser eternas, y así fue como, con el apoyo de Ricardo, comenzó a reconstruir su vida. Ya no detrás de un mostrador de burritos, sino en algo más significativo, algo que tomara en cuenta todo lo vivido. Abrió una pequeña escuela para mujeres, un refugio donde quienes habían sido marginados, víctimas de violencia, podían encontrar apoyo, educación y la oportunidad de empezar de nuevo. Un nuevo Acapulco comenzaba a tomar forma allí, una ciudad donde el dolor del pasado finalmente podía transformarse en algo productivo, algo hermoso. Ana María sabía que, por mucho que lo deseara, no podía borrar los horrores ocurridos. No podía borrar las muertes, los rostros perdidos en el camino, las vidas destruidas por la codicia y el miedo, pero sabía, con una claridad inquebrantable, que podía sembrar la semilla de algo mejor, no para ella misma, sino para los demás, para aquellas mujeres que, como ella, habían sido descartadas por la sociedad, pero que ahora, con valentía, podían renacer. Ricardo, a su lado, también se había transformado. El dolor de la pérdida, la venganza y la violencia aún lo atormentaba, pero al ver el esfuerzo de Ana María, encontró una nueva razón para vivir. Juntos, eran una fuerza invencible, no por la fuerza bruta ni la violencia, sino por la compasión, por la esperanza de que el mañana pudiera ser diferente. La ciudad, marcada por la tragedia y la destrucción, comenzaba a abrirse a nuevas posibilidades. La historia de Ana María y Ricardo pasó de ser una leyenda urbana a una realidad.
Ya no eran vistos como simples sobrevivientes, sino como faros de cambio. Sus acciones inspiraron a otras personas, a otros grupos, incluso a quienes, en el pasado, habían formado parte del sistema corrupto y violento. Pero, como toda historia de cambio, esta también tuvo sus desafíos. Las sombras del pasado nunca desaparecerían por completo. Había quienes aún se resistían al cambio, quienes no podían aceptar que la ciudad pudiera resurgir. Algunos intentaron socavar los esfuerzos de Ana María, difundiendo rumores, intentando desacreditar sus intenciones. Pero Ana María ya no era la mujer que temía a la violencia. Ahora era más fuerte, más resiliente, y, con la ayuda de Ricardo, sabía que, si quería, podría superar cualquier obstáculo que se le presentara. Con el tiempo, Ana María y Ricardo se convirtieron en un referente no solo para Acapulco, sino para todo el país. Su historia resonó en todas partes, recordando a la gente que, incluso en las peores adversidades, el amor, la valentía y la determinación podían prevalecer. Lo que comenzó como venganza, una búsqueda de justicia, se transformó en algo mucho mayor. Un viaje de redención, reconstrucción y, finalmente, perdón. Sin embargo, como todo en la vida, la paz de Ana María y Ricardo no duró para siempre. El mal nunca se rinde tan fácilmente. Una noche les llegó un mensaje, no escrito, sino solo una imagen, un rostro familiar que, por primera vez, Ana María había visto en las sombras de su pasado. La facción que creía haber destruido se estaba reorganizando, y esta vez no solo la buscarían a ella, sino a todos sus seres queridos. El silencio se rompió, pero Ana María y Ricardo ya no eran los mismos, ya no huirían ni se esconderían. Estaban listos para luchar, para proteger todo lo que habían construido. Sabían que la guerra aún no había terminado, pero esta vez no era una guerra de venganza, era una lucha por el futuro, por lo que era correcto, por lo que habían prometido construir para Acapulco, y juntos enfrentarían lo que fuera necesario, porque sabían que, al final, lo que importaba era el amor, y este era más poderoso que cualquier facción. Acapulco volvió a ser el centro de un conflicto, pero esta vez fue escenario de la lucha entre el bien y el mal, entre quienes eligen vivir de la violencia y quienes eligen vivir de la esperanza. Ana María y Ricardo fueron más que sobrevivientes, fueron los protagonistas de una nueva era. Si sentiste cada parte de esta historia, si te conmovió la historia de Ana María y Ricardo, no te pierdas las próximas entregas. Suscríbete ahora para seguir leyendo historias que nacen para ser sentidas, que transforman el dolor en belleza y la venganza en amor. ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Cuéntanos en los comentarios. Comparte tu opinión y cuéntanos cómo te conmovió la historia de Ana María. Los vientos de Acapulco eran más fuertes esa noche. Las calles, ahora iluminadas solo por la tenue luz de las farolas, parecían respirar con una gran tensión. Cada esquina, cada callejón, era un escenario de sombras e incertidumbres. El teléfono de Ana María vibraba con insistencia en su mano. El mensaje que había llegado, sin palabras, solo la imagen, seguía grabado en su mente. El rostro que había visto allí era más que un recuerdo. Era la promesa de que el ciclo de violencia nunca se rompería por completo. Era un rostro familiar, un fantasma del pasado. Jorge, el líder de la facción que creía haber derribado, seguía vivo. Había escapado, desapareciendo entre las sombras cuando su imperio fue desmantelado. Pero ahora había regresado, y su regreso no era señal de redención ni arrepentimiento. No, estaba allí para terminar lo que había empezado. Ana María sabía que la paz que ella y Ricardo habían alcanzado era temporal, como cualquier cosa que se logra con sacrificio. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que el amor que había empezado a crecer entre ellos,
que a primera vista parecía frágil y arriesgado, sería ahora la fuerza que los mantendría firmes ante la tormenta que se avecinaba. «Vienen por nosotros», dijo Ricardo con voz profunda y firme. Miró a Ana María con miedo en los ojos, pero también con una determinación inquebrantable. Sabía que ya nada más importaba, nada más que ellos y lo que habían construido juntos. Respiró hondo y al hacerlo, se dio cuenta de que el miedo seguía ahí, sí, pero no como antes. El miedo que la consumió cuando asesinaron a su hermano, cuando tuvo que enfrentarse sola a la brutalidad de un sistema cruel, ese miedo ya no la controlaba. El veneno de la venganza que había esparcido no la había consumido. Se había transformado. Y ahora, la mujer que se miraba en el espejo era mucho más que esa simple vendedora de burritos. Era alguien que había aprendido a lidiar con los fantasmas del pasado, con el dolor que antes parecía imposible de superar. «Estamos listos, Ricardo. No podemos dejar que nos derroten, nunca más». Y con esas palabras comenzó una nueva misión. Ya no era una misión de venganza, ya no era un regreso a la violencia ciega y despiadada, era una misión de supervivencia. Pero, más importante aún, era una misión para preservar lo que habían perdido, lo que aún podían salvar: la paz, la esperanza, el amor que había nacido entre ellos. Sabían que la lucha sería difícil, quizá la más difícil de sus vidas, pero estaban dispuestos a pagar el precio. Y así, en la oscuridad de la noche, Ana María y Ricardo comenzaron a planear. Ya no para ellos mismos, sino para la ciudad que amaban, la ciudad que, a pesar de todo, merecía una oportunidad. Porque al final no era solo Acapulco la que necesitaba un cambio. Era el mundo entero, y Ana María sabía que la llama del cambio, por pequeña que fuera, ardía en su corazón. La batalla por la ciudad comenzó con una movilización silenciosa, una red de apoyo de personas que, como Ana María y Ricardo, ya no temían lo que pudiera suceder. Las mujeres, los niños, los hombres comunes, todos comenzaron a unirse. No eran soldados, pero habían aprendido a luchar de otras maneras, con inteligencia, con solidaridad, con unidad. Cada pequeña acción que realizaban era un golpe contra el imperio de la facción, una forma de debilitar la fuerza de Jorge y sus aliados. En poco tiempo, las calles de Acapulco comenzaron a mostrar signos de resistencia. En lugar de esconderse por miedo, la gente empezó a alzar la voz. Aparecieron carteles en las paredes, grafitis con palabras de protesta y esperanza, llamando a otros a unirse a la causa. Ana María y Ricardo no estaban solos. La ciudad, con todas sus heridas y cicatrices, comenzaba a resurgir, como un ave fénix que resurge de sus cenizas. Pero al mismo tiempo, el enemigo se fortalecía. Jorge, al ver lo que ocurría, intentó por todos los medios recuperar el control. Envió a sus hombres a desmantelar el movimiento. Pero lo que Jorge no sabía era que el verdadero poder ya no estaba en sus manos. Se había convertido en una sombra, un eco de lo que una vez fue. El poder ahora residía en la unidad del pueblo, en aquellos que habían sufrido, pero que ahora poseían algo que él jamás podría comprender: esperanza. La batalla final tuvo lugar en una noche sin luna, donde la ciudad parecía suspendida en el tiempo. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de asegurar que el futuro no se perdiera. Ana María y Ricardo estaban preparados. Sabían que, al final, solo habría dos caminos: o la ciudad renacía o sucumbía. Y si sucumbía, que fuera luchando, erguida, con dignidad. Cuando sonaron los primeros disparos en la calle, Ana María no dudó. Corrió al centro de la ciudad, donde se organizaba la resistencia. Ya no era una mujer temerosa de sus propias acciones. Se había convertido en una líder. La misma mujer que un día preparaba burritos en un simple kiosco, ahora se encontraba ante un ejército de valientes, dispuestos a luchar por su libertad.
Ricardo estaba con ella, firme y decidido, como siempre. Juntos se enfrentaron a lo que quedaba del imperio de Jorge. El enfrentamiento fue violento, pero algo inesperado ocurrió en medio de la batalla. Lo que parecía un golpe fatal de Jorge fue interceptado por aquellos que, antes, parecían insignificantes, pero que ahora se convirtieron en héroes. Toda la ciudad se involucró en la lucha, y, como una ola imparable, las fuerzas de Jorge comenzaron a ceder. Al final de la noche, la victoria estaba al alcance de todos. No fue una victoria obtenida por la fuerza de las armas, sino por el poder de la unidad. Acapulco, por fin, empezó a respirar con libertad. Ahora, con el cártel derrotado y la ciudad renacida, Ana María y Ricardo se miraron. Sabían que el camino era largo, que había mucho trabajo por hacer, pero por primera vez estaban juntos en paz, sin el peso de la venganza sobre sus hombros. Habían encontrado algo más fuerte, el amor, la confianza y la certeza de que juntos podían construir un futuro. Si te conmovió esta historia, si sentiste el peso del viaje de Ana María y Ricardo, suscríbete ahora. Solo así podrás seguir estas narraciones hechas para sentir, que llegan al alma y conmueven el corazón. ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Cuéntanoslo en los comentarios. Tu voz es parte de esta historia y queremos saber cómo te ha impactado este viaje. Comparte tu opinión y únete a la conversación. Acapulco, la ciudad que Ana María y Ricardo habían ayudado a salvar, comenzaba a sanar. Pero las cicatrices de la violencia aún eran profundas. Las calles, que antes resonaban con disparos y gritos de desesperación, ahora reverberaban con una nueva energía, la energía de la reconstrucción. Cada piedra, cada edificio, incluso las pequeñas tiendas del barrio, parecían estar en proceso de transformación. No solo la ciudad en sí, sino también su alma, destrozada por la guerra, comenzaba a regenerarse. Ana María y Ricardo, ahora con una inmensa responsabilidad sobre sus hombros, continuaron liderando el proceso de sanación. No eran héroes en el sentido tradicional de la palabra. No había capas ni medallas para ellos. Solo había una misión, la necesidad de hacer lo correcto, para asegurar que Acapulco no volviera a sus viejos errores. Sabían que lo que habían hecho había sido necesario, pero también sabían que no podían descansar mientras la ciudad permaneciera fracturada. A medida que la vida cotidiana volvía a la normalidad, con la gente retomando sus trabajos y rutinas, Ana María reflexionó sobre todo lo sucedido. Ella, que antes era una mujer sencilla con una vida tranquila, ahora era una figura pública, una líder que, por mucho que intentara mantener la discreción, ya no podía esconderse de las expectativas que la ciudad tenía depositadas en ella. Pero, en el fondo, seguía siendo la misma mujer. Aún recordaba el dolor que la había transformado. Y ese dolor, ahora, se convirtió en su fuerza. Lo que la había fortalecido en el pasado seguía guiándola. Ricardo, a su lado, también había cambiado. El hombre que una vez huyó de la violencia y el sufrimiento, ahora estaba de vuelta en la ciudad, con el corazón más ligero, pero con la mirada siempre alerta. Sabía que, a pesar de la victoria, Acapulco aún no era un lugar seguro. Los ecos de la violencia, aunque silenciados por un tiempo, podían regresar en cualquier momento. Pero lo que más temía no era el regreso de la guerra, era perder lo que habían logrado juntos. El amor que había comenzado como una llama tenue, una chispa de esperanza en medio de la tragedia, ahora ardía con intensidad y viveza. La paz que ambos habían encontrado no solo se encontraba en las tranquilas calles de la ciudad, estaba en su interior. El amor entre Ana María y Ricardo no era perfecto, pero era real. Habían superado tantas tormentas y ahora, juntos, construían algo más fuerte. La confianza mutua era inquebrantable porque habían vivido lo peor de la vida y al superarlo, habían aprendido a valorar lo que realmente importaba.
Pero con el paso del tiempo, Ana María empezó a darse cuenta de que no podía vivir solo para sí misma. No quería que la ciudad la viera como una heroína, sino como alguien que había luchado por un futuro mejor para todos. Más que nada, quería ver a Acapulco crecer y convertirse en un lugar donde la violencia fuera solo un recuerdo lejano. Y para eso, sabía que necesitaba darles a otros la oportunidad que ella tuvo, la oportunidad de cambiar. Fue entonces cuando comenzó a trabajar en un nuevo proyecto. Junto con Ricardo, fundó una organización comunitaria enfocada en rehabilitar a víctimas de delitos y brindar oportunidades a los jóvenes de la ciudad para que no siguieran los mismos caminos que muchos otros habían tomado antes. La organización no era solo un refugio, era una herramienta para el cambio, una forma de empoderar a las personas, de brindarles las herramientas necesarias para combatir la pobreza y la violencia. Ana María sabía que solo transformando el sistema desde cero podría garantizar un futuro seguro para todos. Ricardo, a su vez, comenzó a trabajar como consejero para jóvenes, ayudándolos a alejarse de la delincuencia y a encontrar nuevos caminos. También trabajó para establecer alianzas con las autoridades locales, buscando asegurar que el sistema de justicia fuera más efectivo para que las personas no tuvieran que recurrir a la violencia para resolver sus problemas. Juntos crearon una red de apoyo, una comunidad sólida que se reconstruía, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos del amor y la esperanza. Lo que comenzó como una lucha por la supervivencia y la venganza se había transformado en un viaje de sanación y redención. Ana María y Ricardo habían aprendido que el verdadero poder no residía en las armas ni en la violencia, sino en la capacidad de reconstruir, de perdonar y de ofrecer una nueva oportunidad a quienes la necesitaban. La ciudad de Acapulco aún enfrentaría desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo tenía un rumbo, y ese rumbo lo dio la valentía de dos personas que en lugar de rendirse al odio, eligieron luchar por el amor. Ana María estaba en su oficina, ubicada en el corazón de Acapulco, reflexionando sobre todo lo que habían logrado. Sonó el teléfono. Era Ricardo. Sabía que estaba ocupado con los jóvenes de la comunidad, pero aún así siempre encontraba tiempo para ella. «Ana, no vas a creer lo que pasó», dijo con voz temblorosa, pero con un toque de emoción. Los chicos del programa de rehabilitación consiguieron sus primeros trabajos. Ahora están trabajando, ayudando a construir casas en una de las comunidades más pobres de la ciudad. Ana María sonrió al oír eso. Era el tipo de noticia que hacía que todo el sacrificio valiera la pena. Esa era la verdadera victoria. No la destrucción de enemigos, sino la construcción de algo nuevo, algo que perdurara, algo que les diera a las futuras generaciones la oportunidad de crecer sin el peso del crimen y la violencia. «Es maravilloso, Ricardo», respondió ella con la voz llena de emoción. «Estamos marcando la diferencia, de verdad». «Sí, Ana, lo estamos, y no nos detendremos aquí. Esto es solo el principio». Y con esas palabras, ambos comprendieron que su verdadera misión nunca terminaría. Habían dado un paso gigantesco para cambiar el destino de Acapulco, pero el camino por delante era largo y lleno de obstáculos. Sin embargo, el viaje que habían emprendido juntos no se trataba solo de salvar la ciudad. Se trataba de salvarse a sí mismos, de liberarse de las ataduras del pasado y construir un futuro donde la esperanza, y no el miedo, guiara a la gente. Si te conmovió esta historia, si creíste en el poder del amor, del coraje y de la redención, suscríbete ahora para seguir siguiendo historias como esta, historias que están hechas para ser sentidas y tocadas en el corazón. ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Cuéntanos en los comentarios. Tu participación es importante para nosotros y queremos saber cómo te conmovió la experiencia de Ana María y Ricardo.
Sigamos creyendo juntos que incluso en las sombras, la luz siempre encuentra la manera de brillar.